Hay muchos cambios en el ámbito de la seguridad, hay nuevos funcionarios, nuevas estrategias, pero la violencia no se detiene. Anoche fue asesinado el presidente municipal de Pisaflores, en Hidalgo, con el mismo método que casi todos los últimos crímenes que hemos visto. Dos sujetos en un vehículo se acercan a su automóvil. Cuando llegan prácticamente las personas que han sido asesinadas a su domicilio y les disparan y después huyen. Muchas veces en los coches, muchas veces en las motos y nunca hay detenidos, bueno, detenidos de los autores intelectuales. Los materiales, eso sí, son cartuchos prácticamente casi siempre. Sí, y en algunas ocasiones. En el primer gobierno de la presidenta Sheinbaum en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum hubo 26.427 asesinatos, lo que representa un promedio de alrededor de 72 homicidios diarios. Ha bajado en los últimos meses ese número, pero 72 es el número, el promedio del año transcurrido. El primer año del gobierno de López Obrador se registraron más de 34.000 homicidios dolosos, pero entonces era una cifra histórica. Hay una reducción importante de estos casos, pero la cifra sigue siendo altísima. Estamos hablando, insistimos, de un promedio de más de 72 asesinatos diarios, con la diferencia de que ahora parece haber más homicidios dirigidos a personajes políticos o empresariales. Bueno, y con la relación a lo que sucedió en Michoacán, que es terrible, el asesinato de Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón en Apatzingán, fue detenido un sujeto acusado de ser uno de los principales líderes criminales dedicados a la extorsión en toda esa región. Los asesinatos contra funcionarios y líderes locales están a la orden del día. La noche de este lunes fue asesinado el presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Baena. Los reportes indican que al menos dos sujetos armados llegaron en un vehículo a su casa, en la comunidad La Estancia, y le dispararon al menos 5 veces. Pese a que fue trasladado a un hospital por sus familiares, llegó sin signos vitales. Luego del ataque, el Partido Verde al que pertenecía condenó el crimen y exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables. En cuanto al asesinato de Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón en Apatzingán, fue detenido un sujeto acusado de ser uno de los principales líderes criminales dedicados a la extorsión en Michoacán. Se trata de Rigoberto N., alias Pantano, presunto integrante de los Blancos de Troya, grupo vinculado a los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado a la extorsión del sector agrícola de Apatzingán. Su captura ocurrió cerca del poblado Zenobio Moreno. Al momento de su detención, se le aseguraron droga, dinero, teléfonos y un vehículo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que el líder limonero contaba con 3 escoltas y le habían asignado un vehículo blindado. Pero al llegar a Apatzingán, por algún motivo cambió de vehículo y dejó su custodia. La violencia en la entidad sigue. El subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, Víctor Daniel Velázquez, fue asesinado cuando circulaba en su vehículo por la carretera Morelia-Marabatío. Los disparos provocaron que el automóvil perdiera el control y terminara volcado en la carretera. A la víctima la encontraron fuera del vehículo. De acuerdo con medios de Michoacán, son más de 30 agresiones contra autoridades en lo que va de 2025. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum se contabilizan 26.427 asesinatos, lo que representa un promedio de poco más de 72 homicidios diarios. En contraste, en el primer año de gobierno de López Obrador se registraron más de 34.582 homicidios dolosos, una cifra entonces histórica. Tomando en cuenta, hay una reducción de 30%. No obstante, la cifra sigue siendo muy alta, con la diferencia de que ahora parece haber más homicidios contra personajes políticos o empresariales. Bueno, la situación es muy delicada en Michoacán. Michoacán siempre ha sido, lo hemos dicho muchas veces, una suerte de laboratorio de la violencia del crimen organizado en el país. Lo que se prueba en Michoacán, los grupos criminales luego lo aplican en otros lugares del país. Y lo que hay es un desafío a la seguridad interior. Uno se pregunta qué bueno que se detuvo a este integrante de los Blancos de Troya, pero a veces nos preguntamos
¿Por qué se dan las detenciones reaccionando a asesinatos? ¿Por qué no se adelantan ciertas autoridades? Bueno, de las autoridades estatales y municipales ni hablemos, no existen.